Hola, soy la profeta Ana Cristina y hoy traigo para ti este mensaje que va a hacer que tu corazón vuelva a Cristo, que tu corazón vuelva nuevamente a los principios básicos que tenemos nosotros en la Biblia. Y es que muchas veces nos hemos equivocado, pero creo que todavía no hemos comprendido la síntesis y el valor profundo de todo aquello que significa levantarse, caerse y levantarse. Me sorprende muchísimo que en la Biblia encontramos este hecho en el Éxodo 33 y muchas veces lo pasamos por alto. Muchas veces no nos damos cuenta la riqueza tan abundante que trae todo este capítulo en el cual Dios habla a Moisés y hablan respecto al pueblo, hablan respecto a lo que al pueblo le está sucediendo. Y quiero que prestes atención y leas junto conmigo este verso. Vamos a Éxodo 33 y vamos al verso 3. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Vamos al verso 4 y 5. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés: Di a los hijos de Israel: vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa qué te he de hacer. Qué tremendas palabras dice el Señor, qué tremendo es cuando el Señor habla algo acerca de nosotros y sobre todo nos habla de este tipo de cosas tan fuertes. Pero entendamos algo, entendamos hacia dónde iban. Y esto está en el verso número 6, dice: Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. El monte Horeb es el monte de Dios. Desde ahí se quitaron sus atavíos. ¿Por qué? Porque Dios dijo algo muy fuerte respecto a ellos. Dios mencionó palabras muy duras, muy drásticas respecto a ellos. Es decir, su presencia no podría ir en la mitad de este pueblo, del pueblo, entendamos esto, del pueblo que Dios había sacado de Egipto. Había acabado de salir del pueblo de Egipto y él ahora decía: mira, no puedo andar en la mitad de ellos. No puedo andar en la mitad de toda esta gente, no puedo estar en la mitad de este pueblo que tal vez ni me conoce, porque si yo ando en la mitad de ellos, de seguro van a perecer. ¿Por qué van a perecer? Y es más, vamos a empezar a aclarar algunos términos, porque a mí me gusta mucho desmenuzar la palabra, sobre todo algunas palabras que nosotros vemos así como extrañas, que no las vemos muy comunes en nuestro tiempo, pero que tienen una carga de significado tremenda. Y es, por ejemplo, esta: vosotros sois pueblos de dura cerviz. Lo dice dos veces. Hay dos frases sobre la cerviz, una en el verso 3 y otra vez en el verso número 5. Pero ¿qué significa cerviz? Muchas veces las personas piensan: no, es que cerviz es porque no me puedo arrodillar, no, cerviz es porque no me puedo agachar, cerviz es porque yo no quiero servir, etcétera, etcétera. Y empezamos a darle una cantidad de vueltas, pero en realidad la palabra cerviz es la parte posterior del cuello, es lo que comúnmente le decimos nuca. Entonces, esto habla de pueblo de dura nuca, pueblo con la nuca muy, muy dura. ¿Qué significa esto? La nuca es la que le permite al ser humano desplazarse, moverla y sobre todo bajarla, bajar la cabeza. Eres pueblo de dura cerviz, es decir, eres pueblo que no baja la cabeza. Eres un pueblo que todavía, aunque ha conocido a Dios, aunque sabe que eres el pueblo de Dios, aunque sabes que has sido elegido, que has sido tomado, que desde Abraham se ha dado una promesa en favor tuyo, todavía te duele, todavía te es difícil bajar la cabeza, porque has sido altivo después de estar humillado, porque te estás volviendo altivo después de que la humillación ha llegado a tu puerta y ha llegado a tu vida, porque eres una persona altiva aún después de que Dios mismo utilizó sus manos para sacarte de Egipto. Eres un pueblo altivo que todavía no entiende que hay un Dios más alto que tú, que hay un Dios que creó todas las cosas y te creó a ti. Somos un pueblo de dura cerviz.
Por eso todas las cosas que nos ocurren es porque todavía seguimos viviendo en esa altivez, en esa soberbia, en ese orgullo, en esa suficiencia que tanto, tanto, tanto disgusta al Señor. Aquel que es soberbio, Dios prefiere quitarlo de su vista. Dios lo rechaza, Dios dice, no, apártese de mí porque no quiero un soberbio, prefiero el corazón humilde, prefiero el corazón que ha entrado a actitudes de teshuvá. El día de ayer mi esposo estuvo hablándoles de la teshuvá, del arrepentimiento genuino, del dolor que no es en ningún momento ese dolor de la conciencia, sino es ese dolor del corazón que sabes que has pecado y profundamente quieres cambiar. No es ese dolor de remordimiento, no es ese dolor en el cual tú dices, ay, pobre de mí, y sigues en lo mismo. No es ese dolor en el que todos los días te estás quejándote, como si no tuvieras nada más importante que hacer sino vivir quejándote. Y al contrario de ello, todos los días vuelve nuevamente a caer la persona, vuelves a caer otra vez en el mismo error deliberadamente. Y aun cuando Dios te ha sacado de ese lugar, aun cuando Dios te ha perdonado, vuelves a caer en lo mismo. Y ya dices, no, es que Dios tiene la culpa, Dios me está probando. Es que Dios tiene la culpa, ¿para qué me manda estas pruebas tan difíciles? Es que Dios es el culpable, ¿para qué me pone a mí en esto si Él sabe perfectamente bien en qué es que yo estoy pereciendo? Dios es el culpable. Y empezamos a actuar de una forma soberbia y altiva. Y cuando alguien nos viene a decir, cuando Dios utiliza a uno de sus profetas, cuando Dios utiliza a uno de sus piedras, vienes y le dices, es que tú qué sabes de mi vida. La altivez empieza nuevamente a levantar tu cabeza y a decir, es que yo no hago eso, es que eso es para seres inferiores, es que yo no me pienso sentar en la silla número 3 de la iglesia porque a mí me corresponde la número 1, es que yo no quiero ir a ese lugar de trabajo porque es que yo me merezco siempre algo muchísimo mejor, porque es que yo soy la criatura más excelsa sobre la faz de la tierra y me merezco siempre lo mejor. Pero no te has dado cuenta que esa altivez, esa soberbia, ese orgullo, ese falso arrepentimiento es lo que te tiene alejado de Dios y de sus promesas. El verdadero arrepentimiento nace del corazón cuando verdaderamente estás entendiendo lo que has hecho, cuando verdaderamente entiendes que toda esa soberbia, toda esa altivez, todo ese orgullo, todo ese pecado todavía a Dios no le gusta ni le place en ti y Él desea de ti ese cambio. El Teshuvá comienza cuando tú verdaderamente dices, quiero cambiar, quiero ser renovado. ¿Por qué? Porque existe un Dios más alto a quien le tengo que rendir cuentas por lo que yo he hecho, por las decisiones, malas decisiones que yo he tomado. Y hoy en día me encuentro ante esas malas decisiones porque estoy ante puntos ciegos de mi vida. Estoy en desiertos en los cuales no he podido salir. Tengo desiertos todo el tiempo y creo que me tengo que vanagloriar por el desierto, pero la verdad es otra. No tienes por qué vanagloriarte por el desierto. El desierto es para aquellos que todavía se la pasan en la queja, que no han dejado los atavíos, que todavía siguen viviendo en Egipto, que todavía siguen extrañando la esclavitud, que todavía siguen diciendo, prefiero que me peguen y que tenga un pedazo de pan seguro, en lugar de irme a otro lugar en donde voy a ser bendecido, pero voy a tener que trabajar por la bendición. ¿Te das cuenta? Los atavíos son todas aquellas cosas que todavía están cargando, y no me malinterpreten, no son joyas. No son aretes, no son relojes, no son anillos, no es nada de eso. Eso es lo más superficial que se puede interpretar. El atavío es cuando tú todavía cargas todos estos pecadillos que todavía ni siquiera te has dado cuenta que están contigo. Por eso Moisés agradó tanto a Dios. Por eso Moisés podía hablar cara a cara con Dios, tal como lo dice en el verso 11 del mismo capítulo que estamos viendo. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Es tremendo. Moisés iba al monte, hablaba con Dios, entraba al tabernáculo, hablaba con Dios, ahí estaba Dios, mostrándole su rostro, mostrándole su cara. Pero aquí hay una diferencia muy grande. Una cosa es mostrar la cara y otra cosa es mostrar el rostro. Quiero terminar este tema del arrepentimiento con esto.
¿Tú quieres seguir viendo la mano de Dios? Cambia. ¿Tú quieres empezar a ver la cara de Dios? Cambia. ¿Tú quieres ver el rostro de Dios? Arrepiéntete. Arrepiéntete de todo lo que has hecho y cambia verdaderamente. Cambia con acciones de gracias. Cambia porque Dios es ese ser santo, alto, sublime, perfecto, que se merece que tú hayas cambiado antes de presentarte ante su presencia. Moisés tuvo que ser llevado al desierto, cambió su nombre, cambió su nacionalidad, cambió su genética, cambió su orgullo por una humildad tremenda. Era el príncipe de Egipto y empezó a ser el pastor de las ovejas de Yetro. Empezó a ir detrás de las ovejas de Yetro limpiándolas, cuidándolas, no permitiendo que nada malo les pasara. Lo mismo que hizo con las hijas de Yetro, las cuidó, las protegió. Moisés fue cambiado, Moisés fue transformado, fue procesado al punto en el que pudo estar cara a cara con Dios, conversando con Él, diciéndole, Padre, tú, Jehová, por favor, mira a tu gente, tú me mandaste a sacarlos de Egipto, tú fuiste quien me mandó a sacarlos, tú fuiste quien me dijo que fuera por ellos, ahora tú hazte cargo de tu pueblo. Porque Moisés ya estaba cansado de tanta queja. Imagínate cómo estará Dios con tanta quejadera tuya y con tanta quejadera de muchos. Es que no tengo para esto, es que no tengo para lo otro, es que tú no me has dado, es que tú eres el Dios y tú no me has dado. Y entran a guerras espirituales contra Satanás y contra todas sus huestes y lo único que saben es decir, reprendo y echo fuera, pero no saben el verdadero precio de lo que significa cambiar. Muchas veces lo que te está ocurriendo ni siquiera es culpa de Satanás. Es culpa de tus malas decisiones porque aún no te has arrepentido, porque aún sigues caminando por el camino del mal, porque aún sigues caminando y recorriendo el camino que te va a llevar solamente a la prisión, a la muerte y a la muerte segura. Una acción de Teshuvá es cuando te arrepientes, cuando estás de rodillas frente a Dios, cuando te has quitado absolutamente todo sobre ti. Y le dices, Padre, perdóname, realmente perdóname, me he equivocado. Todavía mi corazón no te ve ni siquiera como Padre, porque si no, ya hubiese por lo menos cambiado. Pero ni siquiera a veces a tus padres respetas, pero ni siquiera a veces a tus padres les pides perdón. Nuestra cara no ha cambiado. Nuestro rostro no se ha renovado, pero tampoco nuestra actitud del corazón es del todo limpia frente al Señor. El Señor merece que nosotros seamos santos porque Él es santo. Por eso Él no podía descender en la mitad del pueblo porque los iba a quemar. Su santidad es perfecta, es única. Y los iba a quemar. Iban a quedar todos exterminados, porque todavía cargaban los atavíos de Egipto, porque todavía preferían irse a Egipto a aguantar hambre, porque todavía prefieres irte a lugares donde te tratan mal, irte a lugares donde no te corresponde estar, porque todavía estás decidiendo hacer las cosas bien o hacer las cosas mal, sabiendo que la decisión es una sola y es actuar bien. Siempre actuar bien. Volverse altivo después de estar humillado es lo peor que nos puede pasar, porque es nuestra decisión diciendo, prefiero estar aquí que contigo, Dios. Esa es la decisión de alguien que es duro de cerviz, que no le baja la cabeza ni a Dios, porque no permite ni siquiera que Dios le llame la atención o le muestre la verdad de la palabra para que cambie, para que esa palabra le limpie, para que le transforme, para que cambie todas estas arandelas que trae encima, para que se le quiten todas esas vendas que tienen los ojos, para que se le pongan carbones encendidos en sus bocas y sean purificadas sus bocas, pero sus bocas todavía ni siquiera pueden ser utilizadas por el Altísimo Dios, porque todavía se la pasan en grosería, en vanagloria, en soberbia, en altivez, en mentira y en orgullo. ¿Cómo Dios me está mostrando
Muchos ministros que dicen soy ministro de la palabra, pero ahí se suben, ahí empiezan a hablar, ahí empiezan a reprender demonios, pero en su corazón todavía no ha habido un cambio porque su boca todavía no ha sido transformada, porque todavía muestran que según ellos son más poderosos que Dios y empiezan a activar palabras para todo el mundo y todo el mundo dice sí, activo la palabra, pero ni siquiera has cambiado para poder activar la palabra en tu vida, para que esa palabra se haga carne. Porque la única forma que la palabra se hará carne en tu vida es cuando tú has entrado en arrepentimiento, en una perfecta teshuvá, cuando has dejado todo en el altar, cuando has dejado todas esas cargas, cuando has dejado de pecar, cuando el pecado ya no está en tu vida y dices, he triunfado sobre este pecado, porque Dios en Cristo, todo ha sido perdonado y soy fuerte en Él, porque no volveré a caer, porque ya sé que se estará ahí en esa inmundicia y hoy me he levantado. Muchos han caído, pero vuelven a caer y vuelven a caer por el pecado de la boca, por el pecado de la lengua, por el pecado del orgullo, de la vanagloria. Ministros que me están escuchando, humillémonos pues. La palabra dice, si se humillara mi pueblo, y todos dicen sí, sobre el cual mi nombre es invocado, pero no te has dado cuenta de algo. La frase es, si se humillara mi pueblo, no los demás, no los impíos, no los que no conocen a Dios, es el pueblo. Son los que conocemos a Dios, son los que le reconocemos como Dios y todavía ni siquiera hemos cambiado. Ese es el pueblo que debe cambiar, ese es el pueblo que debe ser renovado, ese es el pueblo que necesita hacer teshuvá, ese es el pueblo que necesita entrar en ayuno, en oración constante, para que todos esos pecados, para que todos esos espíritus que solamente salen con ayuno y oración, sean cambiados, sean quitados, sean arrasados, sean llevados y seamos nosotros limpios en la palabra del Señor. Dijo Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Muéstrame tu gloria. Y Dios le mostró su gloria. Pero le dijo, te voy a poner aquí en la hendidura, aquí en este hueco, aquí en este pedazo de la peña, para que tú no perezcas cuando yo te muestre mi gloria. ¿Se dan cuenta de esto? La gloria está añadida con el rostro de Dios. Dice en el verso 11, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como cualquiera su compañero. Pero dense cuenta de lo que dice después. Dense cuenta de esto tan importante. Te ruego, le dijo en el verso 18, te ruego que me muestres tu gloria. Moisés le pidió su gloria. Y en el verso 19 dice, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, en el verso 20, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Entonces, rostro no es lo mismo que cara, porque Moisés en el verso 11 hablaba con Dios, con Jehová, cara a cara como con su compañero, pero en realidad no le estaba viendo su rostro. Una cosa es ver la cara y otra cosa es ver el rostro. Vamos a ir a este tema musical y continuaremos después de él con el esclarecimiento de la diferencia entre la cara y el rostro y qué debemos hacer para llegar a ver el rostro de Dios.